Bueno, muy buenos días. Estas son las entidades a las cuales represento. No tengo conflicto de intereses y me han pedido hablar del tema de lesiones elevadas del tracto gastrointestinal. Los objetivos de mi charla es demostrar la importancia de la endoscopia y de la endosonografía en el diagnóstico y manejo de las lesiones subepiteliales del tracto digestivo, hacer énfasis en las características del GIS, por ser la lesión más frecuente, dar importancia a las compresiones extraluminales como simuladores de lesiones subepiteliales, lo que es vital para no errar en el diagnóstico, y abrir puertas hacia considerar otros métodos alternativos de biopsia para mejorar el estudio de la inmunistoquímica. Estas son las capas que se encuentran en el tracto digestivo, excepto el recto y el esófago que no tienen serosa, y es simplemente una capa de recubrimiento adventicia. Las capas son cinco, excepto que las miráramos con las mini probes o mini probetas, que son más o menos 12 capas. En este caso, con los endosonógrafos usuales que utilizamos, son cinco capas. Una hiperecoica, que es la mucosa, hipoecoica, la muscular de la mucosa, hiperecoica, la submucosa, hipoecoica, la muscular propia, y la serosa, que es hiperecoica. Esta es la historia de un paciente, sexo masculino, colega, quinta década de la vida, profesión cirujano gastroendoscopista, quien aparece con dolor en el epigastrio, náuseas, no baja de peso, no antecedentes de importancia, y el dolor en ese momento mejoró con inhibidor de bomba de protones, y él mismo decía el otro día en su grupo de trabajo que le realicen una endoscopia digestiva y una endosonografía en caso de que encuentren cualquier tipo de lesión. Y encuentran esta lesión del fundus ulcerada casi a punto de sangrar, pasan a la endosonografía y encuentran esta lesión bilobulada que ya ha invadido todas las capas, miren acá, una lesión que a la medición endosonográfica dio más de 5 centímetros, no tiene adenopatías, pero sí tiene un componente de invasión muy grande, y decir que se lleva a la parotomía para hacer la resección de la lesión. Y esta es la inmunistoquímica, que muestra un patrón CDX positivo, de 117 positivo, y más de 50 micotosis por campo de alta frecuencia. ¿Por qué decide la laparotomía y no la laparoscopia? Porque él, en su experiencia, dice que si la lesión, que estaba tan friable y que ya comprometía todas las capas, era tomada por una pinza para manipularla, se podía romper e implantarse en el peritoneo. ¿Esto qué nos demuestra? Pues que evidentemente las lesiones son hallazgos que pueden ser incidentales, que uno puede estar completamente bien y aparecerla. Son más frecuentes en el estómago, por lo general son lisas, son redondeadas. Eh, Uno, cuando toma la mucosa, tiene el signo de la tienda de campaña, como se va a ver acá. Uno con la pinza toma la mucosita y queda la lesión al fondo, y la mucosa se viene, lo que es el signo de la tienda de campaña. Y muchas veces, pues, la manifestación primaria es que haya un sangrado, una obstrucción o algo. Por lo general son benignas, y solamente un 15% pues pueden ser malignas. Pueden estar en cualquier parte del tracto digestivo. Predominan por lo general en esófago, estómago y la parte del recto o ano. La endoscopia es sumamente importante porque, pues, nos ayuda a mirar el tipo de lesión, si pulsa o no pulsa, el tamaño de la misma, que se mide con la pinza de biopsia abierta. Eh, y una lesión de esta es tan evidente a un cambio uno de posición, pues una lesión compresiva que no desaparece con los cambios de posición. Y entonces, por eso que hay que considerar las lesiones compresivas como parte del estudio para tratar de diferenciar estas lesiones. En este estudio de Jensen, publicado en Endoscopic Ultrasound en el año 2020, se ve esta lesión, digamos, acá. Se ve una compresión extrínseca del vaso. Y en este artículo, esta es una paciente nuestro, y en este artículo básicamente dice que el 17,6% de las lesiones subepiteliales por ellos estudiadas son de tipo compresiones extrínsecas. Entonces es importante decir que el vaso, los vasos esplénicos, los lóbulos hepático izquierdo, la vesícula biliar, el colon, el páncreas, pueden producir compresiones sobre el órgano, en este caso el estómago, eh, simulando lesiones gastrointestinales, que la mejor forma de tratar de ver si son compresiones secas o no es cambiar el paciente de posición para ver si desaparece. Cuando aparecen tumores
del hígado, tumores del páncreas, abscesos, etcétera, que están alrededor de las vísceras, pues también pueden simular lesiones subepiteliales. La endoscopia tiene una sensibilidad altísima, casi un 98%, para determinar si una lesión es subepitelial o no. La especificidad no es tan alta. Eh, la valoración endoscópica entonces de la lesión subepitelial es muy útil. Nos ayuda también, pues, como dije yo, a mirar la superficie, el tamaño, etcétera. Este es un ejemplo de una lesión subepitelial que es amarillenta por su color, pienso que es un lipoma, y acá tiene una signo de la almohada positiva, que lo ven ustedes, con la cortesía del doctor Alberto Ángel, que trabaja con nosotros, y es un lindo lipoma que no se le va a hacer absolutamente nada, ni siquiera seguimiento, excepto que el paciente se llegara a complicar con una obstrucción, donde el manejo simplemente es la incisión con corte de las capas con un papilotomo de punta, tratando de que la lesión se eh, salga solita hacia la cavidad. En la muscular de la mucosa, entonces, los más frecuentes son el GIS, el leiomyoma, el páncreas aberrantes, en la submucosa el leiomyoma, y a nivel de la muscular propia, el GIS, el leiomyoma y el lipoma. Para resumir, en el esófago, cuando tenemos la lesión subepitelial, la mayoría de las veces es un leiomioma, el estómago el GIST, el duodeno y el recto los tumores neuroendocrinos. ¿Cuál es el objetivo del ultrasonido endoscópico? Como parte del estudio endoscópico, pues identificar las lesiones benignas que requieran manejo conservador, las lesiones probablemente benignas que puedan ser tratadas por métodos endoscópicos o vigiladas en intervalos de tiempo, las lesiones potencialmente malignas que requieran estudio con biopsia o resección quirúrgica, y las lesiones definitivamente malignas, las cuales requieren resección quirúrgica completa. La endosonografía es el test, pues, de imágenes que tiene mayor sensibilidad, incluso supera la resonancia y el ATAC en lesiones menores de 2 milímetros, que esto es importante, y en la detección de adenopatías. Es importante entonces determinar qué potencial maligno tenga las lesiones. El 15% de las lesiones son malignas o tienen tendencia a la malignidad, el resto son benignas y van para seguimiento. El GIS, pues, es la lesión subepitelial más frecuente, generalmente en el estómago, en un 60-70% de los casos. Se origina de las células de Cajal, está en la capa muscular, sea la muscular de la mucosa o la muscular propia. Cuando tenemos un GIS que tenga mayor de 3 centímetros y que sea bilobular y que tenga irregularidades, son los principales hallazgos que nos llevan a pensar que la lesión es maligna. Hay que tenerlo muy presente. Cuando tenemos lo que llamamos degeneración o calcificaciones, esta lesión, esto es cambios simplemente intrínsecos a la lesión, pero no indica malignidad, que muchas veces nos llega a remitir un paciente porque el paciente tiene degeneración, tiene calcificaciones, para que sea operado, llevado a cirugía o grupo multidisciplinario, pues estos cambios no indican nada, excepto que sean lesiones de tamaño mayor a 3 centímetros, etcétera, bilobulares no regulares, como esta lesión que es supremamente regular y que depende de la cuarta capa. La elastografía ha emergido como una de las ayudas diagnósticas, sea esta cuantitativa o cualitativa. Nosotros utilizamos la cualitativa de Fujifilm, en la cual simplemente con base en colores, como en este color azulado, que indica dureza y mayor tendencia a que el tejido sea neoplásico, contrario al verde y al amarillo que indican fibrosis o algún grado de contenido graso. Entonces nos lleva a pensar que el paciente pueda tener componente maligno y nos ayuda a tomar las biopsias. La endosonografía entonces permite ver el tamaño de la lesión cuando abrimos la pinza de biopsia y esta más o menos tiene una apertura de 5 milímetros. Nos ayuda a ver si hay vasos sanguíneos alrededor y adenopatías. Cuando hay adenopatías y pensamos en componente maligno de la lesión, pues ya hay algo grave porque la diseminación se hace a través de el contenido linfático. Nos sirve para ver la capa y la estratificación en caso de que sean tumorales, nos muestra los factores de riesgo y a través de esto pues también podemos tomar una biopsia. Entonces la lesión en la cual vemos que hay cierto grado de irregularidad, que cuando la vemos a nivel de la endosonografía depende de la cuarta capa, nos ayuda a delimitarla, nos ayuda a ver
ciertas áreas de degeneración que tiene la lesión, ver y comprender el resto de capas. Aquí se ve muy bien la mucosa muscular de la mucosa, su mucosa y cómo es desde la muscular propia que tiene. Nos ayuda pues a hacer un mapa, yo lo llamo un mapa de la lesión, al poderla dibujar perfectamente y mirar cómo se respeta el resto de capas y solamente le compromete desde la cuarta capa para el resto. Y ante las dudas que queda esta lesión por tamaño, etcétera, pues decidimos realizar una punción en la cual tomamos muestras y sale efectivamente un componente muscular con sangrado, hay mucina y músculo y sangrado para estudio de inmunohistoquímica. Entonces, una lesión, ahí está la aorta, ya vista con el radial, en la cual se ve la lesión claramente. Esto es para que profundicemos un poco más en la visualización. Nos ayuda a medirla, es una lesión de 320 por 330, es grande, mayor a lo esperado, compromete la cuarta capa, eh, hay áreas de degeneración en la misma, hace plano el clivaje con el hígado, que aquí está el hígado, un poco de hígado graso. Utilizamos el agua como medio acústico, no utilizamos balones por costos y además porque a veces la burbuja nos impide visualizar adecuadamente. Agua con medio acústico y acá la lesión. Entonces, en quienes se hace seguimiento endoscopio en lesiones pequeñas, menos de 20 milímetros, cuyo riesgo de malignidad es supremamente bajo cuando tienen características de ser hipoecóicas, márgenes bien definidos, se ve bien la capa, no hay invasión de una capa a otra, etcétera. Podemos utilizar coloraciones, contraste, para ver sobre todo tumores neuroendocrinos y compromiso vascular. Es de utilidad, escaso en Latinoamérica la utilización de esto. La forma de hacer la biopsia, que es lo preferible, pues ha emergido y ha evolucionado en los años, desde la biopsia reiterativa con pinzas de un buen mismo sitio hasta tratar de llegar, lo cual tiene un rendimiento del 42% según esta cantidad de artículos en suma, la cual no es muy buena. Son mejores entonces las agujas que ahorita toman las FNB, que son las Fine Needle Biopsia, para tratar de sacar core o muestra para mandarla al estudio de inmunohistoquímica. Esto es del 2003 al 2013, lo que ha evolucionado eh, la toma de biopsias, partiendo, como les digo, desde simplemente hacer la biopsia reiterativa o hasta sacar fragmentos de tejido como si fuera una polipectomía para mandarla a estudiar, o hacer la disección de la lesión en completo. Este es un caso que les queremos mostrar, una lesión grande en paciente de riesgo, en el cual no habíamos logrado tejido con la biopsia tradicional de la endosonografía, y entonces decidimos hacer un destechamiento de la lesión, no es difícil, para mandarla a estudiar y ver por el riesgo quirúrgico del paciente qué es el mejor camino para tomar, mandando un fragmento de la misma para estudio, logrando evidentemente determinar que la lesión es una lesión por inmunohistoquímica de tendencia maligna con gran cantidad de mitosis por campo, lo que lleva a que el paciente deba ser operado. Los criterios endoscopísticos entonces, de malignidad son lesiones mayores de 30 milímetros, bordes irregulares, ecogenicidad heterogénea, crecimiento infiltrativo y adenopatías regionales asociadas. Entonces, supremamente importante. En el manejo de las lesiones subepiteliales, entonces depende de su etiología, localización, tamaño, de la presencia de síntomas asociados y las características del paciente. El objetivo del ultrasonido endoscópico es identificar las lesiones benignas que requieren manejo conservador, las lesiones probablemente benignas que puedan ser tratadas por métodos endoscópicos o vigiladas por intervalos regulares, las lesiones potencialmente malignas que requieren estudio con biopsia o resección quirúrgica y las lesiones definitivamente malignas, las cuales requieren resección quirúrgica completa. La única lesión benigna que no requiere ningún tratamiento ni seguimiento son los lipomas. Dentro de este grupo se pueden incluir también los quistes mucosos en el caso de lesiones simples y solitarias. Este es un paciente que tenía una lesión no bien clasificada dentro del recto y por lo tanto pues decidimos llevar a una resección endoscópica. Aquí está la lesión, compromete la muscular de la mucosa y hasta la submucosa podría ser considerada una lesión, un tumor neuroendocrino por su forma, tanto endoscópica como endosonográfica. Y la ven aquí, pues es muy típico, parecido a una lesión de tipo neuroendocrino. Llevamos a una resección bandeada, aspiramos con una banda y por debajo de la banda
lo que hacemos es una resección, quedando el lecho perfecto, sale la lesión completa, que evidentemente fue un tumor neuroendocrino, y el lecho queda perfecto sin ningún tipo de inconveniente. En el manejo en general, pues cuando la lesión es compatible con lipoma o quistes o mucosos solitarios, siempre no se hace nada, excepto que se tenga alguna duda como en la pasada. Cuando son hipoecoicas menores de 20 milímetros, pues se hace una vigilancia con ultrasonido endoscópico para ver qué crecimiento tiene, eso se hace cada 2 o 3 años. Cuando el tamaño es entre 20 y 50 milímetros, una zona gris grande, pues hay que realizar una biopsia por cualquiera de los métodos que ya he explicado, prefiriendo que la fuera de tipo endosonográfico. Cuando la lesión es sintomática, mayor de 30 milímetros, tiene dos o más criterios de malignidad, hay aumentos significativos de tamaño, ha ido cambiando el tiempo de características y puede tener criterio citológico o anatomopatológico de malignidad, pues se lleva a la resección. Los nuevos métodos pues llevan a realizar resecciones tanto hasta la muscular, no submucosa, sino mucho más allá, o en bloque, en el full thickness para profundidad, y cierres con aparato de sutura con los nuevos stack. Nosotros ya estamos empezando a entrar en estas modalidades. En general, este algoritmo tomado de endoscopia en lesiones gastrointestinales, el año 2018 es más o menos lo que les he dicho, cuando la lesión es menor de 2 centímetros, pues se hace seguimiento si no hay cambios, si es mayor y tiene cambios, pues se lleva a biopsia o puede llevarse también a consideración de un grupo multidisciplinario para ver si se hace una resección de tipo quirúrgico. Puntos para llevar a casa que las lesiones subepiteliales son la mayoría de las veces hallazgos incidentales en la endoscopia. Nuestro papel es determinar su potencial benigno o maligno. El ultrasonido endoscópico es el estudio de imágenes con mayor utilidad. El estudio de estas lesiones no muestra tamaño característico, nos muestra tamaño, características, factores de malignidad y nos permite tomar biopsias. Cada uno debe adoptar dentro de los métodos existentes para biopsias que mejor realice, sabiendo que es importante realizar estudios de inmunohistoquímica. Muchas lesiones sin biopsia, con las solas características del ultrasonido endoscópico, deben ser llevadas a cirugía por sospecha de malignidad. Esta es nuestra ciudad de Manizales, llamada la ciudad de las puertas abiertas, en la que los esperamos siempre. Un abrazo, muchísimas gracias.